¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Ayer en la noche se registró la explosión de una caja bomba en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El presidente López Obrador ya informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso y que investiga si fue un atentado terrorista o no. ¿Qué está ocurriendo en la entidad con la seguridad allá en el Bajío? Además, el fin de semana concluyó la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. México fue la sede. A este encuentro vinieron los presidentes, entre otros, de Venezuela y de Cuba, quienes se llevaron prácticamente la atención. Pero más allá de eso, ¿de qué sirvió este encuentro para México? Lo discutiremos en la mesa. Además, temas clave de la Asamblea General de Naciones Unidas, la UNGA, que se realiza ahora en Nueva York, será también debatido en la mesa, ya que por segundo año consecutivo se realizará de manera híbrida y algunos jefes de Estado estarán presentes en ese encuentro de la diplomacia multilateral en la ciudad de Nueva York. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Ayer a las 7 de la noche una caja bomba explotó y causó 2 muertes en un inmueble en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Todavía no se sabe qué o quiénes causaron el hecho, pero sí se sabe que el repartidor de la caja preguntó por el dueño del local afectado para hacerle la entrega personalmente. Este caso podría ser atraído por la Fiscalía General de la República, según informó el presidente López Obrador, debido al tipo de artefacto utilizado. El presidente dijo que recientemente los grupos delictivos de Guanajuato utilizan explosivos para atemorizar a la población civil. Hasta el momento, el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez, no se ha pronunciado, pero la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sofía Huet, informó que por el modo en que fue entregado el paquete, pudo estar dirigido a una persona en particular y no ser un ataque a la comunidad. Desde el inicio de su mandato, el presidente López Obrador ha señalado que Guanajuato se sale de lo normal y en enero de 2020 anunció 4 medidas para enfrentar la violencia generada por el enfrentamiento entre grupos criminales por el control del territorio y el robo de combustible. Pese a esto, la entidad Guanajuato sigue registrando una alta cifra de homicidios y de personas desaparecidas. En la última semana, en el estado ha habido entre 7 y 9 homicidios al día, según reportes oficiales. Primer tema para discutir esta noche y por ello saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Buen inicio de semana. Muy bien, bonito lunes. Muy buenas noches a todas y a todos. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás? Bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Hola, querido Genaro, muy bien, muy buenas noches a todas y todos. Yo regreso a la mesa, Ana Montaño, feminista y activista. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy contenta de estar por acá. Buenas noches a todas y a todos. Bienvenida. A ver, empiezo contigo, Alfredo, porque tú al estado de Guanajuato le has dado mucho seguimiento a varios temas, entre ellos la crisis de seguridad. ¿Cómo ves lo que ocurre ahora con este artefacto explosivo? Ya lo decía el presidente López Obrador, la fiscalía podría traer este caso debido a que pues, fue una caja bomba, ¿no? Básicamente. ¿Qué está ocurriendo en Guanajuato? ¿Por qué la violencia no cesa? Y al contrario, como también ya se ha señalado, incluso varios informes, pues los datos indican en que parece estar descontrolada. Pues esto seguimos viéndolo y sigue pasando y es una escalada y son nuevos fondos lo que estamos viendo en Guanajuato porque nadie está haciendo absolutamente nada. Esa es la realidad. Yo quisiera equiparar lo que estamos viendo ahorita en un estado a lo que ha vivido este país, a lo que ha visto este país a raíz sobre todo de la guerra, de la mal llamada guerra contra las drogas, ¿no? Cuando empezó la guerra contra el huachicol, que es así es de este gobierno, esa paz que había mantenido el gobierno de Guanajuato, me atrevo a decirlo, para no entrar al negocio criminal que se estaba claramente desarrollando ahí, pues nos dice todo, porque las autoridades, ya lo he dicho muchas veces aquí, las autoridades encargadas de la justicia, de la procuración de justicia y de la seguridad, llevan ahí ya muchísimos años, ¿no? Cuando el presidente López Obrador lo dice, ahí tiene muchísima. Hay una responsabilidad tremenda que no se entiende del gobernador Diego Sinue para haber mantenido a Carlos Amarripa como fiscal, el primer fiscal general del estado después de llevar prácticamente 9 años como procurador estatal, y a Alvar Cabeza de Vaca, que venía también de la administración anterior. Ambos funcionarios ya acumulan muchísimos años haciéndose mensos, perdón, pero es la verdad. No atendieron en su momento el problema, les creció un cártel bajo su vigilancia
y llega Diego Sinué y ratifica a estas personas y se empiezan a sumar más agravios y más y más y más agravios. Prácticamente todo el sistema de derechos humanos del Estado está cooptado por funcionarios panistas, por funcionarios que le responden directamente a Diego Sinué. Hablo de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, que depende prácticamente de la Fiscalía, no hay comisión de derechos humanos en el Estado. Hablo de la Comisión Local de Búsqueda. Hablo de un Estado que no voltea a ver a las víctimas que genera todos los días estos episodios que estamos viendo. Fueron 2 muertos a raíz de este explosivo y personas heridas. Ya lo decía la nota, están muriendo alrededor de 7 a 10 personas, 9 personas en Guanajuato diariamente. Y el debate, creo, no puede centrarse nada más en que si el delito de terrorismo o qué, ¿no? Hay delito de terrorismo en el Estado, por cierto, muy mal empleado. Yo conozco casos que me consta de personas que han sido detenidas y que llevan años procesadas por el famoso delito de terrorismo, por perturbar la paz pública y generar temor a la población, de gente que no tuvo absolutamente nada que ver en escenas que hemos visto, detenciones arbitrarias por doquier. Y hay una corresponsabilidad con la federación que emprendió esa guerra contra el huachicol, y pues de repente las víctimas son las que terminan pagando los costos de esto, sumado a esos pactos de impunidad que mantiene el hoy gobernador del Estado, y que tienen a cada vez más y más y más víctimas, integrándose a nuevos colectivos de víctimas y saliendo por todos lados. Es un desastre de situación y no veo yo cómo pueda terminar si no hay una sacudida con estos funcionarios y este gobierno que nada más no entiende que no entiende. Vi a Eder básicamente queriendo, creo que con ganas de hacer el contrapunto, más bien, y me imagino que es con respecto al tema de la corresponsabilidad por la guerra con el huachicol. ¿Cómo lo ves, Eder? Sí, entiendo el punto de Alfredo cuando compara lo que está pasando ahorita en este sexenio de Diego Sinué con lo que sucedió, sobre todo en la guerra de Calderón, en el sexenio de Calderón, porque sí tiene un origen muy similar y porque, por supuesto, que hay que preguntarnos qué está pasando con los representantes populares del PAN que insisten en gobernar incendiando los territorios de gente que votó por ellos. Eso sí, en eso coincido plenamente con Alfredo. El presidente López Obrador jamás versó el combate al huachicol como una guerra. No hubo una sola masacre en el aras de erradicar el quebranto a las finanzas públicas por la vía del huachicol. Me parece que poner eso como si fuera el centro de la discusión de un estado fallido en Guanajuato es distraer de lo que está sucediendo. Por supuesto que los grupos del crimen organizado que ya existían antes, no porque las autoridades se hicieran mensos, por complicidad, porque son ellos los que han actuado abiertamente favoreciendo a estos grupos del crimen organizado en un estado que históricamente no es violento y que poco a poco se ha ido degradando la cotidianidad de la vida pública en Guanajuato por esta asociación entre las autoridades del Estado y los grupos del crimen organizado, que en su momento sí destinaron una buena parte de su actividad delictiva al huachicol. Se erradica este delito, o se combate de manera efectiva este delito, y ahora resulta que es responsabilidad del Estado mexicano por combatir el delito que Guanajuato esté incendiado. No. Y yo creo que ahorita, por ejemplo, deberíamos estar hablando de la forma tan soez que el gobierno del Estado de Guanajuato quiere privatizar un patrimonio intangible de la humanidad como son las momias de Guanajuato para que estuvieran como centro de atracción de un centro comercial. Eso es un escándalo y no hablamos de eso porque incendiaron el estado de Guanajuato, porque la población está en medio de una política de terrorismo de estado que lo único que está haciendo es controlar toda la vida pública. Y ahí, por supuesto que se necesitan acciones más concretas. Yo con esto termino. Claudia Sheinbaum acaba de presentar su informe de gobierno en donde contó cómo profesionalizó y cómo está incentivando una policía estatal eficaz, honesta, transparente, y está mostrando resultados concretos en la mayoría de los crímenes que atentan a la población, pero no solo ella, el gobernador de Guerrero también lo está haciendo. Sí es un tema político, pero no un tema político partidario. ¿Qué pasa con ese grupo en el poder que insiste en incendiar los estados que gobierna?
Lisa, ¿cómo lo ves? Menciona Eder el tema también de las momias. Digo, a mí me interesa mucho más hablar de los cadáveres que estamos viendo en el estado en este momento, porque evidentemente sí hay un problema ahí de inseguridad, reconocido por la federación, también reconocido por el gobernador de la entidad, que lleva tiempo y no vemos mejorías. Sí, yo creo que nos tenemos que concentrar ahorita en este caso en particular porque es muy grave, porque estamos hablando ya de un cambio también pues en el modus operandi del crimen organizado y estamos hablando de una estrategia sobre todo de infundirle muchísimo miedo a la población y en eso sí tenía razón el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañana cuando se refería al caso. No por decir que esto sea para minimizarlo, sino al contrario, para decir que tenemos que estar poniendo muchísima atención en cuáles son los despliegues del poder de crimen que en estos momentos pues están aterrorizando a la población no solo de Salamanca, sino de varios municipios de Guanajuato que no dejan de estar en los rankings de los municipios más violentos del país. Pero sí me gustaría, a pesar de que Lecona hizo una muy buena introducción, volverle a recordar a nuestra audiencia cuáles son los datos, ¿no? Guanajuato en este sexenio sí se ha convertido en el estado más violento del país por número absoluto de víctimas. Trae acumulado en lo que va del sexenio más de 6.500 víctimas de homicidio doloso y feminicidio, ¿no? Que en comparación con pues otros momentos de la historia son máximos históricos para el propio Estado, a pesar de que justamente pues lo que decía Lecona es cierto, tiene una continuidad en las autoridades de seguridad y procuración de justicia que debería ser llamativa del propio deterioro de la situación de inseguridad. El gobernador salió hace unas horas, justo por la tarde, salió a decir que calificaba esto como un acto terrorista. Hemos discutido muchísimo en esta mesa cuáles son los riesgos de clasificar a las organizaciones criminales como terroristas, pero sin duda hay ahí un foco de atención en donde lo que a mí me gustó por primera vez es que antes de salirse a echar la culpa entre autoridades locales y federales, los dos órdenes de gobierno, el gobernador y la Fiscalía General de la República, dijeron vamos a tener que colaborar en esto, la Fiscalía puede generar la atracción del caso porque no es cualquier cosa lo que acaba de suceder, ¿no? Esa violencia en el Estado está al alza desde 2007, hay que decirlo, y tenemos por lo menos en números absolutos y por tasas 4 municipios entre los 10 más violentos del país que se encuentran en Guanajuato, ¿no? Y sobre todo resaltan los casos de León. Ahora, déjame preguntarte ahí una cosa, porque sí hay una hipótesis también de que la guerra contra el huachicol pudo haber desatado, digamos, un poco más de violencia. Tú que le has dado seguimiento a este tema, ¿se ha dado así? ¿Ha sido, digamos, es real? Mira, hay presencia de carteles y hubo un reacomodo. Tú recordarás que discutimos, por ejemplo, cómo había sido este efecto cucaracha cuando se apretó mucho a los carteles en la zona del Pacífico, pues entraron al territorio del Bajío. Ahí se diversificaron ya no solo temas de tráfico de drogas, sino también de robo de combustible. De robo de combustible, lo que pasa es que con estas dos economías ilícitas, sobre todo con un monopolio, digamos, como del conflicto y del orden de la distribución territorial de los carteles, lo que pasa es que también transitas muy fácil a otras economías ilícitas, otros delitos como la extorsión. Entonces estamos hablando de organizaciones criminales que tienen mucho dinero y esa es una de las cosas que nos tendría que preocupar. Si la estrategia debe ser solo de combate frontal, no, también lo hemos dicho mucho acá, tendríamos que estar también trayendo a la UIF para que se apriete sobre todo en los temas de lavado de dinero y en los temas de captura del Estado por, sobre todo, pues la extracción y la repartición de rentas de estas 3 economías ilícitas al menos. Bien. Finalmente, Ana, ¿cómo lo ves tú? Pues bueno, preocupante, por supuesto. La verdad es que creo que sí nos habla de una situación ya, pues, sistémica que está ocurriendo en el estado de Guanajuato, ¿no? Lo mencionaba el presidente en la mañana. Es un caso, digamos, atípico, no tiene un comportamiento normal dentro de las estadísticas, independientemente de esta situación generalizada que hay de violencia en el país y que lleva ya muchos años. Sí hay un tema en que las cifras son extraordinariamente altas, ¿no? Entonces, como mencionaban ya mis compañeros, pues bueno, nos habla necesariamente ya sea o de complicidad o de incompetencia de las autoridades estatales y municipales. Y creo que eso es un tema que se tiene que revisar más allá de la estrategia de seguridad, ¿no? Sino que empiece a ver estas investigaciones a los funcionarios públicos que están a cargo de los temas de seguridad en el Estado y que puedan tener pues procesos en los que se investigue si están teniendo algún tipo de complicidad
o en caso de que no sea así, pues bueno, hay una incompetencia por tratar el tema porque las cifras siguen subiendo. Entonces me parece que tiene que ser de inmediato el tema del cambio en los funcionarios estatales, ¿no? Y además, sí, en este mensaje que da el gobernador hoy por la tarde, menciona pues que están en completa disposición de colaborar con la federación, lo cual pues creo que habla, al menos yo no recuerdo que haya tenido esta posición anteriormente, pero sí habla de que ya se admite pues una incapacidad para resolver el problema de manera estatal y que se tiene que hacer de manera coordinada con los 3 ámbitos de gobierno. Algo que también pues ya mencionaron es que él sí llama actos terroristas sin precedentes al atentado que hubo ayer en Salamanca. Y pues bueno, por parte del presidente de la República en la mañana, él mencionaba que pues bueno, que no quiere hacer especulaciones, ¿no? Que prefiere dejar que las investigaciones sigan y hacerlo como de manera más seria, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que sí requiere un trabajo de inteligencia muy importante y que sí hay una revisión de la estrategia, porque la realidad es que estamos a la mitad del sexenio también en el estado, ¿no? No es como en otros estados que a lo mejor tenemos ahí un poquito de, pues digamos, de esperanza de que el cambio de gobierno está cerca. Así que faltan 3 años para que la población en Guanajuato pues tenga que seguir con este gobierno y por lo tanto los cambios tienen que hacerse de manera inmediata. Yo creo que sí tendría que también el Congreso, el Estado tomar algunas acciones respecto a los funcionarios públicos que integran el gabinete y pues asegurar que la coordinación entre los 3 ámbitos de gobierno y con la Federación sea eficiente y ayuda a mejorar las condiciones de seguridad en Guanajuato. Manos levantadas de Alfredo, primero de Lisa. Sí, para decir, a ver, cuando el mundo no funciona nada más entre panistas, morenos, la federación y el Estado. Yo digo que a partir de la guerra contra el huachicol o del combate al huachicol, como le quieran decir, empezó esta descomposición porque el huachicol era la principal fuente de ingresos y la actividad principal del cártel de Santa Rosa de Lima. Es evidente que al cártel se le dio un golpe, pero al darse ese golpe, otra vez, la historia que hemos visto de otros cárteles, de otros grupos criminales en el país, es que diversifican sus actividades. Entonces fueron a meter más con la población, empezaron a aumentar las denuncias sobre secuestro, bueno, sobre desapariciones a un grado que preocupa lo que ha pasado, por ejemplo, con las mujeres jóvenes que están desapareciendo y de qué forma empezaron a desaparecer en Guanajuato. Todo es eso lo que no se previó cuando pues lo que pide un país, lo que ofrece un gobierno o varios gobiernos es ese combate frontal. Ese es el punto de donde hablo de una corresponsabilidad. Si no podemos ver que hay una corresponsabilidad en eso, sobre todo porque interactúan instituciones también federales cuando se cometen delitos como los que estamos viendo, pues entonces no hemos entendido absolutamente nada. Finalmente, Lisa, rapidísimo porque tengo 20 segundos y es el último comentario de la mesa. Sí, nada más es una corrección. El agregado de víctimas de todo el sexenio en Guanajuato asciende a 10,490 víctimas, sin tomar en cuenta los que van a publicar el día de hoy en el Secretariado Ejecutivo, porque hoy se actualizan las cifras de agosto. Y solamente decir que si bien es cierto que la presencia de crimen organizado tiende a aumentar violencia, sobre todo cuando se diversifica, la responsabilidad del Estado, y en donde yo insisto que sí es de los 3 órdenes de gobierno, es en el tema impunidad. Acordémonos que de 2 de cada 100 homicidios se resuelven en este país y se llega a una condena, una sanción condenatoria justo en contra de los perpetradores. Bueno, antes de acabar, el gobernador de Guanajuato finalmente sí reaccionó a esto. La muerte de 2 personas tras recibir un paquete que explotó en la zona de bares de Salamanca fue catalogada por el gobernador de Guanajuato como el primer acto terrorista en la entidad. Darles el más sentido pésame a familiares de las víctimas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista sin precedentes en el estado. Así lo dijo el gobernador de la entidad, Diego Sinue Rodríguez, a varios medios locales. Vamos a seguir discutiendo este tema a lo largo de la semana. Nos damos una pausa. Dije el último comentario, ya no hay más tiempo. Regresando, pese a las diferencias expresadas por algunos de los mandatarios que participaron en la cumbre de la CELAC, que se realizó el sábado en la Ciudad de México, el presidente López Obrador consideró que fue un éxito. ¿Fue realmente un éxito o no? Regresamos con ese tema punto y contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Los países que integran América Latina y el Caribe superaron sus diferencias y lograron firmar una declaración conjunta, la Declaración de la Ciudad de México, tras el encuentro realizado este sábado en Palacio Nacional. Aunque hubo diferencias entre algunos presidentes, México logró que se reunieran, dialogaran y privaran las coincidencias por encima de las confrontaciones. Esta mañana el presidente López Obrador
Dijo que la cumbre de jefas, realmente de jefes de Estado, porque básicamente eran hombres, fue ejemplo de diversidad y pluralidad democrática y que la confrontación política es consustancial a la democracia. Veamos el contexto. Con el compromiso de contribuir al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y pronunciarse como región ante organismos multilaterales, concluyó la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Con el apoyo del gobierno de China, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, los 33 países representados en la reunión de este sábado anunciaron la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, también la integración de un fondo de $15 millones para enfrentar los efectos negativos del cambio climático y un plan de soberanía sanitaria. El evento no estuvo libre de desencuentros. Los presidentes de Guatemala, Paraguay y Uruguay criticaron a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El uruguayo Luis Lacalle señaló que en estos tres países se usa el aparato represor para callar protestas, apresar opositores y violar los derechos humanos. En meses recientes, el régimen de Daniel Ortega ha detenido a sus opositores y en Cuba se acallaron las protestas contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. El mandatario de Paraguay, Mario Benítez, dijo que su presencia no representaba un reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, quien en respuesta propuso debatir sobre democracia, libertades, resistencia, revolución y neoliberalismo. México no formalizó su propuesta de transformar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, aunque el presidente López Obrador señaló que la CELAC puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones de los países latinoamericanos y dar paso a una nueva relación con Estados Unidos y Canadá. Uruguay y Paraguay, como antes hizo Colombia, no respaldaron la desaparición de la OEA. Pese al diferendo, la CELAC condenó el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir. Empiezo contigo, Ader, si quieres finalizar el primer tema, porque la verdad es que tengo que mandar siempre a cortes, por eso te pido una disculpa. Pero si quieres concluir sobre el tema de Guanajuato y tu balance sobre la reunión de la CELAC. Ojo con la declaración del gobernador de Guanajuato. La Fiscalía Estatal ya dijo que esta caja no iba dirigida a dañar a la comunidad, iba dirigida a una persona en específico. Eso significa que no es un acto de terrorismo. No quieran aprovechar la lamentable situación para incendiar más todavía la vida cotidiana de la población de Guanajuato. Es una irresponsabilidad que el gobernador llame terrorismo a esta acción. Y ya entrando al tema de la CELAC, sí me gustaría también decir que se retoma en la intro los actos de represión, como los que de ninguna manera se pueden naturalizar en Nicaragua, pero no se habla también de los actos en Chile, en Colombia, que han asesinado y desaparecido a muchos dirigentes políticos en los últimos 2 años, y el caso de Brasil. La represión es uno de los temas que se tiene que poner en la mesa ahora que en la CELAC, de manera libre, independiente, han logrado sentarse mandatarios de toda América Latina y del Caribe con diferencias, pero que pese a esas diferencias y que se debatieron con mucha fuerza en esta cumbre y con mucha transparencia también, nadie se levantó de la mesa. Todos suscribieron, todos los mandatarios suscribieron los acuerdos que ahí se plantearon, y no fue un evento testimonial. Hubo ya acuerdos muy concretos: la creación de un fondo para coadyuvar en el combate al calentamiento global, la creación de la Agencia de América Latina y del Caribe para la Agencia Espacial, el tema se llevaron cada mandatario una propuesta para que en el plazo de 2 años se pueda estar inmunizada toda la población de América Latina y el Caribe. Cada país se llevó una ruta crítica en donde de crear un fondo se podría ya establecer mecanismos que no solamente sirvan para resolver el problema pandémico actual, sino que ya sea una especie de estructura o de infraestructura que resuelva problemas de salud que afecten a toda la región de ahora a la posteridad. Me parece que aquel mensaje del presidente López Obrador que causó tanta gracia a la oposición ante el G20, el mensaje de 6 minutos, tiene mucha relevancia ahora. ¿Por qué tuvo la posibilidad el presidente López Obrador de convocar a tantos mandatarios con tantas diferencias tan profundas y de generar acuerdos de consenso entre todos? Pues porque mientras Luis Almagro estaba colaborando con la inestabilidad de la región, sí, apoyando un golpe de Estado y las masacres en Bolivia, el presidente López Obrador estaba generando las
condiciones para que la ONU creara un mecanismo que no ha funcionado porque no lo opera Andrés Manuel, sino la ONU, para garantizar que los países pobres tengan acceso a vacunas. Esa calidad moral que le dio a Andrés Manuel López Obrador, ese mensaje cortito de 6 minutos, hoy nos permitió la posibilidad de que América Latina y el Caribe se reúna por primera vez sin el visto bueno de Estados Unidos, pero sí con la participación y el reconocimiento Bien. de la Unión Europea, de China y de la ONU. Lisa, ¿coincides con esta lectura? Yo parcialmente, a ver, creo que hay cosas a resaltar de esta reunión y quiero hacer nada más una intervención rapidísima en 3 puntos. Mucho se dijo de que esto era recuperar el liderazgo latinoamericano de México. A mí siempre me va a dar gusto que México voltee más a ver a la región latinoamericana y un poco menos o deje de ver solo a la integración norteamericana. Sin embargo, cuestiono que haya sido un acto de recuperación del liderazgo porque México nunca ha perdido el liderazgo de la conversación multilateral, menos en el seno del GRULAC o del Grupo de los Países de América Latina y el Caribe, y entonces creo que eso hay que matizarlo por logró México y particularmente el canciller Marcelo Ebrard, demostrar un poder de convocatoria a pesar de los esfuerzos estadounidenses de pues no dejar que esto adquiriera mayor relevancia, justo porque una de las cosas que se anunció que se iba a poner sobre la mesa era la sustitución del organismo de OEA por la CELAC, cosa que al final no sucedió. El status quo de las negociaciones multilaterales en América Latina sigue siendo igual con o sin la reunión de la CELAC, porque en lo sustantivo no se avanzó demasiado, justo porque a este documento de la Declaración de México, pues bueno, había cosas que ya se habían dicho en otras cumbres o se le dio muy poquito dinero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la creación del Fondo de tema de cambio climático, o no se le pusieron fechas y objetivos a los posicionamientos un poco más ambiciosos que mencionaba Eder. Ahora, otro cuestionamiento que tengo es si la CELAC nos sirvió en esta cumbre en particular para su propósito original, que era crear una cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, y el gran ausente en la región fue el Caribe, sabiendo que tenemos un problemón, por ejemplo, con el caso de Haití y el caso de migración. Entonces me parece que flaco favor le hizo toda América Latina, no este gobierno, el protagonismo de todos los líderes de la América Latina continental le hicieron un muy mal favor al Caribe y no dejaron justamente que los temas fundamentales del Caribe entraran en la agenda por sus pleitos de vecindad. Presencias, ausencias, rescato 2. La ausencia del canciller Solá, del canciller argentino, que se enteró en el avión, en su escala en El Salvador, viniendo a México, que lo habían resignado y renunció por correo electrónico, se presenta a la recepción, pero ya no se presenta a la reunión, adquiere un rol secundario Argentina y por el pleito mismo en el gabinete argentino, pues Argentina no logra la presidencia pro tempore sucediendo a México para estas reuniones de la CELAC. Y una presencia bien interesante fue la del mensaje del presidente chino al final de la reunión, que me parece México ahí invirtió un capital político interesante, pero creo que no nos estamos cuestionando lo suficiente que el principal rival para la integración latinoamericana es precisamente Chile, porque si hoy, China, perdón, porque si hoy la UNASUR y el Mercosur están sumamente debilitados es porque justamente cada país se ha puesto en lo bilateral a negociar sus propios tratados de libre comercio con China. Ana, ¿cómo viste tú este encuentro? ¿Con quién coincides? Pues creo que hay una coincidencia generalizada que tuvo, pues bueno, temas muy importantes e interesantes esta cumbre de la CELAC en Ciudad de México. Pasado sábado, claro, es una reunión que tuvo pues lugar durante un solo día, de hecho unas horas, ¿no? Es difícil alcanzar muchos acuerdos. La realidad es que me parece que tuvo una buena convocatoria respecto a jefes de Estado, ¿no? Y sobre todo en las condiciones de pandemia que tenemos actualmente. Tuvimos a 17 mandatarias y mandatarios, que dices bien, Genaro, creo que la ausencia de las mujeres fue muy evidente y muy lamentable en esta cumbre. 2 vicepresidentes y 9 cancilleres, ¿no? Que digamos son considerados de alto nivel. Pues por supuesto la sorpresa fue la llegada de Maduro el viernes por la noche. Creo que ya no le dio mucho tiempo a varios de los mandatarios que hubieran tomado la decisión de no venir a la cumbre si lo hubieran conocido antes, y que, bueno, pues creo que de esta forma, digamos, es exitosa la estrategia que tuvo el gobierno de Venezuela en poder estar sentados a la mesa, pero que también seguramente tiene mucho que ver con digamos, las conversaciones y las negociaciones que han tenido lugar en México en los últimos meses entre la oposición venezolana y el gobierno, que han ayudado a que tenga como mayor legitimidad. A mí me parece que uno de los
temas muy importantes y que no hubieran podido pensarse hace un par de años era que la Unión Europea estuviera sentada en una misma mesa donde estaba no solo el gobierno de Venezuela, sino el presidente del gobierno venezolano. Y que eso pues genera bueno, más bien, o denota que hubo un gran cabildeo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México, ¿no? Entonces, eso creo que sí hay como un tema diplomático, independientemente de las posturas políticas e ideológicas, que también yo creo que son perfectamente inherentes a las relaciones internacionales, de eso se tratan en mucho, aunque, bueno, de pronto en la parte institucional quieran obviarse, pero independientemente de eso, sí creo que en la parte diplomática es un gran éxito haber podido reunir a todos estos países. El caso de Argentina pues, es muy lamentable. El tema de que Brasil, pues por primera vez no haya estado en la mesa después de que anunciaron su salida de la CELAC el año pasado, pues también es un tema que, bueno, por la importancia de Brasil en la región, pues es un poco difícil tener acuerdos relevantes sin su presencia. Pero pues finalmente creo que aunque no tuvo los alcances a lo mejor de poder poner esta organización regional que es la CELAC en los términos que se tiene actualmente la OEA, sí se está avanzando un poco. Yo sí creo que tendríamos que estar avanzando más, que me parece muy bueno, muy positivo que se haya avanzado en el tema de la Agencia Espacial, en el tema de los fondos para cambio climático, etcétera. Pero para poder tener verdaderamente una agenda, digamos, sustentable en términos regionales y que el liderazgo de México pueda tener esto que mencionaba, pues es que se requiere el fortalecimiento institucional y revisarlas tanto las reglas de operación y de procedimientos dentro de la CELAC y poder irla institucionalizando. Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de los años en la región por tener estos organismos y pues la realidad es que solo han permanecido los que han mejorado sus entramados institucionales y creo que eso es lo que nos está faltando y que hacia allá deberíamos estar cambiando. Ahora, la Unión Europea está presente porque hay territorios en el continente todavía que tienen cierta administración por parte de Europa, ¿no? Sobre todo en el Caribe. Y también me parece pues, porque quieren, sobre todo algunos, también tener acuerdos comerciales como México, como el que tiene México con la Unión Europea, ¿no? Finalmente, Alfredo. Yo me quedo con lo que dice Elisa, ¿no? Ese flaco favor que se hizo a países que están viviendo las crisis que están viviendo, que nos están rebotando, que antes del propio encuentro, aquí hemos hablado como una sucesión de cosas, de planteamientos muy dirigidos a Estados Unidos. El propio encuentro tiene como mucho de este simbolismo, de esta postura frente a Estados Unidos como vaya, detalles incluso como esto que hoy leía de haber puesto a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, en última fila y pues Maduro de invitado de lujo, ¿no? Creo que pesa mucho eso para poder entender al final el resultado de lo que vimos en dos declaraciones, ¿no? La declaración de Ciudad de México, la general de esta cumbre, pues por más que la leo y le doy vueltas, no encuentro como cosas concretas, como un proyecto de Latinoamérica renaciendo de algún lugar o de todas estas cosas que decían, más con todo lo que ya se ha dicho de que quedó el tema aquel de cambiar la OEA por la CELAC al margen. Lo que sí duele son esos temas y esa agenda y esas agendas que quedaron fuera, porque podemos decir mucho de los gobiernos de Brasil y de Colombia que coincido, ¿no? Están tiradísimos hacia la derecha, que están siendo gobiernos súper autoritarios, pero por favor, o sea, Díaz-Canel en Cuba y Maduro en Venezuela no se cuecen aparte. Por supuesto que el bloqueo, y ese es el peligro de siempre de esta discusión, ¿no? El bloqueo es una verdad. Repudiar el bloqueo es lo natural. No podemos pensar que en pleno 2021 existan bloqueos comerciales que se reflejan de muchísimas otras formas. Yo platicaba, por cuestiones del destino, me tocó platicar con algunos funcionarios de Venezuela y de Cuba justo en el marco de la CELAC y me decían hasta el problema del bloqueo llevado a la crisis actual, ¿no? Hasta para el hecho de poder pagar las vacunas en el caso de Venezuela. Por supuesto que eso tiene que terminar, pero de eso a que haya sido como una reunión de líderes progresistas y demás, por supuesto que no. De entrada, lavándonos nosotros la cara haciendo este planteamiento frente a Estados Unidos y condenando lo que es condenable, lo que es absolutamente condenable, y por otro lado, siendo la patrulla fronteriza de ese país, nuestro país, con nuestra Guardia Nacional. Bien,
¿Alguien quiere hacer el último comentario de la mesa? A ver, adelante, Alfredo. Perdón, rapidísimo, por favor. Sí, rápido. Es verdad que hay ausencias que duelen como la de Haití, pero en este momento específicamente Haití está en una situación muy complicada. Ya habló hoy el presidente que hay ciudades en donde reina la ingobernabilidad e incluso cerraron sus fronteras para recibir a la población que es deportada. Entonces están en medio de la nada la población de Haití, pero Andrés Manuel López Obrador y varios de los mandatarios durante la reunión hicieron mención de que Haití y los países más pobres de América Latina tienen que ser la prioridad para el ejercicio de la infraestructura que se va a crear para garantizar que todo América Latina y el Caribe se vacune para superar la pandemia. Si ahí no hay un acuerdo concreto, tangible y específico, entonces no veo en dónde. Por supuesto que tiene que haber mesas de trabajo que sirvan Sí. para fortalecer ese proceso, pero ahí ya hay una propuesta muy concreta de integración y de colaboración mutua. Bien, bueno, vamos a dar seguimiento también al tema de la CELAC en los próximos días, pero tenemos que hacer una pausa y al regresar, en la ciudad de Nueva York empezó ya la Asamblea General de Naciones Unidas, prácticamente el encuentro multilateral diplomático más importante del mundo. Nuevamente con la pandemia como tema prioritario por segundo año consecutivo. ¿Cómo van los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Logrará Naciones Unidas que los países ricos compartan vacunas con los menos desarrollados, como ya mencionaba por ahí Eder? Veremos qué piensa la mesa cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La semana pasada inició la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, con una agenda que parece cada vez más urgente y amplia. Desde el cambio climático y la importancia de lograr consensos y acciones concretas para atender y contener sus efectos, hasta la pandemia y la improbable misión de convencer a países ricos que han acaparado vacunas, de compartirlas con las naciones más pobres y lograr así que haya más personas vacunadas en beneficio de todo el planeta. Veamos el contexto. La semana pasada se inauguró en Nueva York la 76 sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se espera que al menos 100 jefas y jefes de Estado y de Gobierno participen de forma presencial en el debate entre jefes de Estado que iniciará mañana. El resto participará vía remota. Por segundo año, la pandemia encabeza la lista de temas prioritarios a discutir. Desde hace meses, la ONU ha pedido garantizar que la población de los países más pobres tenga acceso a las vacunas, cosa que no ha sucedido según reconoció la Organización Mundial de la Salud. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió aplicar un plan que permita duplicar la producción de inmunizaciones para que en julio de 2022 al menos el 70% de la población mundial haya recibido una vacuna. Otro tema prioritario es la eliminación de la pobreza, uno de los objetivos de desarrollo comprometidos por los países miembros de la organización para el 2030. Guterres pidió invertir en proyectos que apoyen el desarrollo humano, como educación, protección social, salud y empleo. Paridad de género es otro de los temas en la agenda para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y las niñas. Pidió desmantelar las estructuras de poder que amparan la discriminación. Respecto al cambio climático, aseguró que el mundo está al borde del abismo y pidió que la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la COP26, sea un éxito y se logre la total eliminación de emisiones de carbono para el 2030. La alimentación también se abrió paso en la agenda. Esta semana se realizará la primera cumbre de sistemas alimentarios para encontrar soluciones a la producción de alimentos que causa el 80% de la pérdida de biodiversidad y de la cual se desperdicia o se pierde un tercio cada año. Guterres señaló que la única forma de afrontar estos retos es el multilateralismo. Punto y contrapunto. Bueno, último tema a discutir. En efecto, se paraliza la ciudad de Nueva York durante estas semanas. Ya arrancó la Asamblea General de Naciones Unidas, Lisa. Tema que pediste tú, por cierto. Esta noche estamos complaciéndote, porque evidentemente también es un tema que a mí me importa. Pero ¿cómo ves? ¿Qué destacarías de todo lo que se está discutiendo ahorita allá en Naciones Unidas? Está el tema de la pandemia, por supuesto, pero hay muchos más temas. Es que hoy estamos de festival de internacionalistas entre la CELAC y la Asamblea General de la ONU, pero me parece que los dos momentos son sumamente importantes justo para hablar de temas que luego no entran en la agenda Sí. y que no tienen que ver con si la resolución o el texto podemos encontrar ahí en las comas y quién se peleó, sino que tiene que ver con los grandes temas globales que sí requieren que le pongamos atención, que nos espantemos todos y que desde nuestro granito de arena demandemos a nuestros líderes y tomadores
tomadores de decisión que hagan algo, ¿no? Y yo resalto dos de esos grandes temas que se van a tocar esta semana y que de alguna manera pues les vamos a tener que dar seguimiento. El primero era lo que se mencionaba en la nota, la primera cumbre de los sistemas de alimentación. Ya no estábamos hablando de una cumbre simple y sencillamente para llevar ayuda humanitaria y alimentación a lugares en conflicto, como puede ser la crisis de hambruna que viven los niños en Yemen después de tanta guerra, o Siria, etcétera. Estamos hablando de el mundo tiene que repensar todos sus sistemas de alimentación porque el 80% de la biodiversidad se está acabando por cómo estamos plantando y cosechando vegetales, por cómo estamos produciendo ganado para la alimentación, por cómo estamos produciendo aves, ¿no? Y otros, los famosos poultries, ¿no? Para el consumo humano, y nos estamos acabando el mar de una manera muy poco sustentable, que además se suma a problemáticas que nos impiden llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, que tienen que ver con la eliminación del hambre, que tienen que ver con la contaminación, que tienen que ver con el cambio climático. Esta parte me parece sumamente importante porque en México creo que es una conversación que tenemos que dar, y hay lugares en donde esto está empezando de manera como muy sistemática y metódica, como ahora el nuevo programa justamente interdisciplinario de alimentación que acaba de abrir el CIDC de Aguascalientes, que es uno de los pocos que yo conozco que realmente está pensando esto desde el punto de vista sistémico y global. Sí. Luego el otro, que es el tema del cambio climático como amenaza a la seguridad, y donde creo que va a ser muy interesante que el miércoles o jueves monitoremos qué pasó en esa cumbre, porque Claro. México es parte del Consejo de Seguridad ahora. La presidencia del Consejo de Seguridad la tiene Irlanda, y entonces Irlanda convoca a esta cumbre en donde pues justamente se va a tocar el tema del cambio climático, ya no como un tema de metas de reducción de emisiones de carbono, sino qué hacemos con el Sahel, qué hacemos con el conflicto en Sudán, qué hacemos con Etiopía y Eritrea, en donde la reducción de 90% de sus fuentes de agua por cambio climático es lo que alimentó las guerras civiles, los conflictos y las guerras que estamos viendo hoy en territorios bien particulares. Por eso me parece fascinante y agradezco mucho que se haya tocado. No, al contrario, ojalá pudiéramos hacer un programa entero de esto. De hecho, a ver si armo una mesa de viernes con este tema. Ana, ¿cómo lo ves? Digo, también yo muy contenta con tocar estos temas internacionales, y nada más aclarando un poquito la intervención de hace rato, pues bueno, la razón por la que el embajador de Estados Unidos estaba en última fila y el presidente Maduro en primera es porque Venezuela es un país integrante de la CELAC y Estados Unidos no. Entonces, bueno, creo que de repente abogan mucho por la institucionalidad, pero luego también tienen este tipo de lecturas que van por todo lo contrario. Respecto a la Asamblea General de la ONU, efectivamente, como menciona Lisa, yo creo que sí está siendo ya cada vez más importante las agendas y los temas globales dentro de las agendas nacionales de los países, precisamente porque a pesar de que llevamos muchos años quienes nos dedicamos a los temas internacionales, insistiendo en que los temas tienen que ser abordados de manera conjunta, pues no se había hecho, y ahora sí estamos viendo ya las consecuencias de no hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, pues estos temas de digamos, nada más estar, o esta lógica, esta idea de estar pensando en quién es el país con más poderío o con más PIB entre las naciones, pues realmente está dejando de ser lo más relevante para tornarse en estas agendas que se ven, que nos afectan a todos los países de manera generalizada, ¿no? Con unos y otros efectos. Por supuesto, como siempre, de manera muy desigual, y eso es lo que tiene que corregirse, y también pues entender que la cooperación internacional es la única forma en la que vamos a poder hacer frente a estos temas globales, ¿no? Creo que la pandemia de COVID-19 ha puesto sobre la mesa muchísimo este asunto. Creo que el tema de las vacunas y la coordinación, los mecanismos de coordinación entre los países para poder dotar de suficientes vacunas a todos los países, pues va a ser de lo más importante, ¿no? Porque finalmente la pandemia no va a dejar de ser un problema grave mientras no tengamos estos mecanismos y mientras no estén vacunadas todas las personas de todos los países, ¿no? Entonces creo que eso es un tema muy específico, y también, pues bueno, a mí me llama mucho la atención esta propuesta que hace el secretario general en este llamado al inicio del debate, perdón, de la Asamblea General, que iniciará el debate general
esta semana, de la Naciones Unidas 2.0, ¿no? Donde implica meter tecnologías, ¿no? Y como incorporar todo este asunto del análisis de datos, pero dos temas que me parecen muy relevantes y que tienen que ver con la gobernanza global, como se dice, que es la inclusión de los gobiernos locales y regionales, tener ya un foro de alto nivel que incluya a estos gobiernos locales, y de la sociedad civil, no solo como un ente de consulta, sino como un ente de participación en la implementación de las agendas globales, y espero que, bueno, si esto se logra, haga realmente un cambio en la implementación de las agendas. De acuerdo. Alfredo, ¿cómo lo ves? Bueno, primero empezar diciendo que lo de Ken Salazar no fue en la cumbre, fue en el desfile militar, en los festejos del 16 de septiembre. No estaba en la sí. ¿Mandé? Salazar no estaba en la cumbre de CELAC, ¿no? No estaba ni observador. No. Estaba en el... los hechos que habíamos visto durante toda la semana es precisamente a Díaz Canel hasta adelante y al embajador atrás, pero hablo como lo simbolizo. Digo, pues no es jefe de Estado. Ni siquiera es lo más relevante. Está bien. Pero bueno, Díaz Canel fue invitado especial. Bueno, yo creo que lo más importante, y creo que hoy para el mundo, y nadie tiene la menor duda, es el problema que tenemos con la pandemia y con la vacunación, ¿no? Justo lo que les decía hace un momento de esto que he estado como viendo, investigando cómo ha afectado el bloqueo y cómo han afectado ciertas medidas a ciertos países para acceder a las vacunas. Pues parte de lo que creo que ya dijo en términos generales el secretario general de la ONU, ¿no? Y de reconocer algo, el 70% de las dosis aplicadas han sido aplicadas en solamente 10 países, ¿no? Entonces, la realidad que tenemos, como ya lo hemos dicho muchas veces aquí, y creo que ahí fue un gran acierto de México poner el énfasis desde el primer momento y en la configuración del mecanismo COVAX y demás, nos tiene hoy en un punto en el que yo he estado justo reportando, tratando de ver cómo lo está pasando, por ejemplo, en Venezuela, y la cantidad de problemas que tienen para acceder a las vacunas, incluso estando ahí COVAX de respaldo o de esperanza, pues no son resultados lamentablemente alentadores, ¿no? Sí, COVAX ha fracasado. Y el otro tema, ¿mandé? COVAX ha fracasado, lamentablemente. COVAX ha fracasado y creo que ese tendría que ser, hablando de la pandemia y de la vacunación, el tema principal para poder ser replanteado, ¿no? Y creo que lo que dice Elisa nos pone también a la expectativa de ver cuál va a ser la postura de nuestro país y en general de los países en esta semana, también respecto a lo de Afganistán, lo que hemos visto en las últimas semanas y que también hemos hablado aquí. Y por supuesto esto que con qué fuerza se está diciendo, afortunadamente desde la ONU a raíz del informe del IPCC, esto que ahora se menciona como una guerra contra el planeta, ¿no? O sea, la última llamada de las últimas llamadas, que es el medio ambiente, y creo que lo que dice Elisa, que yo no lo tenía así de claro, por supuesto, en el radar, lo que está pasando con el agua, más allá de compromisos que por supuesto sí tienen que quedar claros en reducción de emisiones de carbón y demás, pues sí tendrían que ser parte de lo que está viviendo el planeta en estas dos pandemias, ¿no? La ambiental y la pandemia por COVID. De acuerdo. Finalmente, Eder, ¿cómo lo ves? México, ya mencionaba Lisa, está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, le van a tocar temas ahí espinosos. Sí, primero que en el contexto de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán, se invitó a distintos actos a invitados especiales. Hubo senadoras de los Estados Unidos como invitadas especiales. Estuvo el nieto ahí se me fue ahorita su nombre, pero hubo muchas personalidades que circularon, y el invitado especial del desfile del 16 de septiembre fue el gobierno de Cuba. Se anunció desde hace mucho y por eso estaba ahí al frente. El diálogo del presidente López Obrador y la capacidad de interlocución que tiene le permite sentarse con mandatarios de derecha y de izquierda, y ya ha sido muy claro en posturas, por ejemplo, sobre el gobierno de Nicaragua, con el que siempre ha planteado diferencias profundas por ser represor y contradictorio a los ideales del movimiento sandinista. Me parece que Nueva York se paraliza, como decías hace ratito, ante una institución paralizada. El fracaso de COVAX en el momento en el que más se le necesitaba a la ONU demuestra que está a expensas de lo que los grandes países hegemónicos digan, incluso a costa de declaraciones consensuadas y de votaciones prácticamente consensuadas de la ONU, por ejemplo, en contra del bloqueo a Palestina. El bloqueo a la Franja de Gaza específicamente, el bloqueo no ha podido ser derrotado porque hay dos países hegemónicos
hegemónicos, Estados Unidos e Israel, que no permiten que se concreten los acuerdos. Sí me parece que en contraste con los acuerdos chiquitos, si quieren, presupuestos pequeños de economías que no se terminan de consolidar, de América Latina y el Caribe, pero ya hay un fondo para establecer una estrategia para combatir el calentamiento global en una región que no es la que más aporta a la crisis climática global. Ya se habla de específicamente temas en donde se puede ir avanzando alrededor siempre de el principio de la cooperación para el desarrollo. Ojalá que en la ONU la mayoría de los países que opinan que se tendría que construir un mundo multipolar donde sea el centro la cooperación para el desarrollo, ojalá que tuvieran más resonancia y más capacidad de resolución y de operación, pero desafortunadamente, insisto, la ONU en estos momentos está, bueno, históricamente, está secuestrada por los intereses de las grandes hegemonías, y no solo Estados Unidos, también la Unión Europea, también China, también Rusia, tienen la capacidad de boicotear procesos que son muy urgentes y muy necesarios. ¿Qué es lo más valioso de estas cumbres? Ya lo dijo Lisa, los debates que ponen sobre la mesa y las posibles soluciones que no solamente dependen por suerte de estos países hegemónicos. Bueno, pues arranca las Naciones Unidas. A ver, rapidísimo, Lecona, de verdad, 20 segundos porque se acabó el tiempo. 20 segundos, nada más para decirle a Eder, en los 500 años que se han conmemorado en las últimas semanas, quienes fueron excluidos fueron las propias poblaciones indígenas, como hemos hablado aquí, que quienes no se les permitió ni siquiera acceder al Zócalo capitalino. Y qué bueno que el presidente condene a la represión de la derecha en Nicaragua y demás, pero ni una palabra con Venezuela y Cuba. Bueno, pues empieza ya la reunión con Cuba más fue muy claro su importante posicionamiento de la diplomacia en Estados Unidos con la Asamblea General de Naciones Unidas. Le damos seguimiento también a lo largo de la semana. No te vayas, nos vamos a una pausa para regresar con la paparrucha esta noche y despedirnos de las de los panelistas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de este lunes. Ayer, 19 de septiembre, recordamos los 36 años del sismo de 1985 y los 4 años del que se registró en el 2017. Mandamos un fuerte abrazo a quienes perdieron a alguna persona querida en esas fechas. Ayer también se realizó un nuevo simulacro nacional. Los sismos son comunes en el país y aunque ambos coincidieron en la fecha, no caigas en paparruchas, en desinformación, en fake news. No hay ninguna maldición, presagio o fenómeno que marque septiembre como un mes de temblores. Esto ha sido solamente una coincidencia. Lo importante es aprender a tomar precauciones. Además de los simulacros, las autoridades recomiendan tener a mano una mochila con documentos importantes, una radio portátil, un silbato y una linterna de pilas. También es bueno contar con un botiquín de emergencia e identificar los lugares seguros y libres de objetos que puedan caer, además de las salidas del inmueble. Durante un sismo recuerda que no debes usar elevadores o escaleras. Si estás en un piso alto es mucho mejor identificar algún lugar seguro o ir hacia la azotea si estás cerca y solamente bajar si estás en un primero o un segundo piso. Una vez terminado el movimiento, recuerda que también debes de prepararte para las réplicas y verificar los posibles daños del lugar. Esto es muy importante, en especial posibles fugas de gas, así como daños a estructura. Y sobre todo recuerda no gritar, no empujar y procurar mantener la calma en todo momento. Recuerda también que seguimos en pandemia, así que no bajes la guardia, lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados y no ventilados, y si sales, utiliza un cubrebocas en lo que te toca la segunda dosis o la primera de la vacuna. Gracias por habernos acompañado esta noche, soy Genaro Lozano, gracias Ana, gracias Lisa, gracias Eder y gracias Alfredo. Nos vemos por acá mañana, por lo pronto descansa, muy buenas noches.